Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, comencemos por una evidencia. La única manera de mantener el poder adquisitivo de las pensiones es asegurando la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Y qué nos encontramos? Pues con un proyecto de ley que supondrá, primero, un incremento del déficit estructural de las cuentas públicas. Y no lo dice Vox, lo dice también el gobernador del Banco de España, quien ha indicado que con esta nueva reforma, primero, el gasto en pensiones va a subir en más de 4 puntos porcentuales del PIB. En números, 50.000 millones de euros anuales. Segundo, las medidas propuestas solo conseguirán cubrir menos de la mitad de ese aumento, en el mejor de los casos. Tercero, quedaría por compensar un agujero entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB, en números, entre 25.000 y 37.000 millones de euros anuales. Quiere decir que tenemos un Gobierno empeñado en aumentar el ya enorme déficit estructural de las cuentas públicas españolas, un déficit estructural que la Comisión Europea sitúa en el 5,2% del PIB. Es una irresponsabilidad no proponer medidas de reducción de gasto público superfluo y así compensar el gasto en pensiones, pero sin incrementar el déficit público. Segundo, un proyecto de ley que con la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional aumentará los costes al empleo. Es triste comprobar cómo ustedes legislan de espaldas a la realidad y en contra del sentido común, porque es legislar de espaldas a la realidad no entender que no se debe aumentar los costes al empleo en un país con 3,2 millones de personas en paro, en un país que lidera las estadísticas de desempleo en la Unión Europea. Porque es legislar de espaldas a la realidad no darse cuenta que los principales perjudicados de una subida de los costes al empleo no son las grandes empresas ni las grandes corporaciones, señores de Podemos. Los grandes perjudicados son los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Porque es legislar de espaldas a la realidad no comprender que subir los costes al empleo perjudica especialmente a las empresas intensivas en mano de obra. Porque es legislar de espaldas a la realidad ignorar que en una economía globalizada la subida de costes incentiva la deslocalización de la inversión. Porque es legislar de espaldas a la realidad desconocer que subir los costes al empleo dificulta el acceso al mercado de trabajo a los jóvenes. Es inaudito tomar estas medidas en un país en el que el paro juvenil supera el 30%. Legislan de espaldas a la realidad y contra el sentido común, porque es falta de sentido común no entender que la mejor forma de aumentar de forma sostenible la recaudación es incrementando las bases imponibles, o sea, mediante la creación de empleo. Porque es falta de sentido común no entender que reformas basadas en crecimientos de costes tienden a ralentizar el crecimiento. ¿Y qué sucede cuando se legisla de espaldas a la realidad y contra el sentido común? Sucede que se acaban tomando medidas drásticas, como en el 2011, cuando el Partido Socialista Obrero Español congeló las pensiones a más de 6 millones de españoles y redujo el sueldo un 5% a los empleados públicos. Sucede que se ralentiza el crecimiento y nos convertimos en el único país de la zona euro en el que a finalizar el año 2022 no habremos recuperado los niveles de PIB del año 2019. En Vox pensamos que para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es imprescindible asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y ello solo es posible si se acomete la gran reforma pendiente que tenemos los españoles. Una reforma que suponga reducir el gasto político y eliminar las duplicidades e ineficiencias que supone el Estado autonómico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez.